Si tiene celular como yo que tengo la Biblia, puede ser también. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Uy, parece que está sin desayuno. Vamos de nuevo. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Y yo soy lo que ella dice que yo soy. Y yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Entonces hoy escucharé la única, la inmutable palabra de Dios. Y nunca más seré el mismo. Porque Dios hablará a mi vida por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de partir nuevamente un año lleno de unción, de predicación, de enseñanza. Agradezco, Padre, por todas las predicaciones y enseñanzas que tú me vas a usar en este año 2026 aquí en Chile y en las naciones. Y hoy parto, Padre, el año consagrándome a ti en esta primera enseñanza y predicación de tu palabra, Señor, para edificar a tu iglesia, Padre. Y creo en el nombre de Jesús que la capacidad viene de ti, la unción viene de ti, la sabiduría viene de ti y yo dependo de ti, Señor. Soy dependiente de tu espíritu y soy dependiente de tu unción. Y sin ti, sin tu unción, nada soy, nada puedo y todo lo puedo en ti que me fortalece. Gracias, Señor, por un nuevo año de oportunidades, llenas de oportunidades, Señor, para predicar y enseñar tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, aleluya. Queridos, nosotros tenemos que aprender a defender nuestra fe. Diga, defender nuestra fe. Eso es conocido como apología, apologética. La apologética es la defensa de nuestra fe. Y cuando defendemos nuestra fe, nosotros lo podemos defender en varios ámbitos, como a través de la moral, a través de la biología, a través de la matemática, a través de la física, a través de la cosmología. Nosotros podemos defender nuestra fe y llevar a la gente a entender que Dios existe. Y llevar a la gente que además que Dios existe, el Dios que existe es el Dios de los cristianos. El único Dios. Y no es el único, son tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y eso es muy importante cuando nosotros tenemos que defender nuestra fe. Porque hay muchas corrientes, como yo conversaba la otra vez con una mormona y he visto los testigos de Jehová, todos ellos hablan que creen en Jesús. Si tú les preguntas al mormón y al testigo de Jehová, ¿tú crees en Jesús? Sí. Entonces, pero cuando uno aprende más y estudia más, yo ya no le pregunto al mormón, ¿tú crees en Jesús? Yo le pregunto, ¿tú crees que Jesús es Dios? No. Ellos entonces creen en Jesús como un mero hombre natural. Tú le preguntas a los que creen en Alá, tú le preguntas a los que creen en Alá y está hasta Jesús escrito en el Corán. ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Pero tú crees que Jesús es Dios? No. Al testigo de Jehová tú le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Tú crees que Jesús es Dios? No, solo Jehová. Entonces ahí hace toda la diferencia, nuestra diferencia como cristianos pentecostales, cristianos protestantes, que seguimos la línea de la Biblia de Martín Lutero. Esa hace toda la diferencia. Porque dice la Biblia que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque crees que Jesús es el Señor. Y esa palabra Señor viene de la siguiente palabra griega. Señor. Diga Señor.
Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Aleluya. Yo sé que la anoté por aquí. Pero la palabra griega, ¿cierto? Ustedes saben que la Biblia fue escrita en el Nuevo Testamento en griego. Vamos a buscar, yo no lo encontré en mi apunte, pero yo tengo la Biblia griega aquí en mi Biblia. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra griega cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Señor viene de la palabra griega kurios. Y la palabra kurios, la definición de la palabra kurios es suprema autoridad. Es decir, Dios, Señor, amo. Entonces cuando nosotros decimos, yo creo que Jesús es el Señor, yo no estoy diciendo que Jesús es un hombre, mero hombre que nació como tú y yo. Yo estoy diciendo que Jesús es Dios, que se encarnó en un cuerpo y nació. Filipenses capítulo número 2. Vamos ahí a Filipenses capítulo número 2. Aleluya. Versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesús tenía la forma de Dios. O sea, era un espíritu. Antes de ser hombre era un espíritu, porque dice San Juan 4:24 que Dios es espíritu. Entonces Él era omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Y Él siendo Dios, se hizo hombre. Pero si yo veo a Jesús como un mero hombre que nació en María y ahí Él fue creado, tú le puedes, el mismo Mormón te va a decir, sí, Jesús es hijo de Dios. Pero resulta que para ellos Luzbel también es hijo de Dios. Luzbel y Jesús son hijos de Dios. Ahora, tú y yo somos hijos de Dios. Pero tú no eres Dios. Porque cuando decimos que somos Dios, no hemos sido creados, no tenemos preexistencia. Siempre han existido. Los únicos seres que siempre han existido es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces todas las religiones, menos el cristianismo, nosotros decimos claramente que Jesús es Dios. Que Él siendo Dios, dice Filipenses, Él se hizo hombre. Pero Él era Dios. Pero ni el testigo de Jehová, ni los mormones, ni Alá, ni las otras religiones van a reconocer que existía un Dios llamado Jesús. Un Dios. Y eso hace toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Porque somos salvos por creer que Jesús es el Señor. O sea que esas religiones te llevan a la muerte. Así de grave. Porque la salvación es por la fe que Jesús es el Señor. Hay otro pasaje poderoso que muestra que Jesús es Dios. Que esto a usted no se le puede olvidar nunca más.
porque esta es su defensa de su fe, o si no lo van a engañar y usted va a estar terminando congregado con un mormón. La mujer porque encontró que era bien encachado el mormón y cree en Jesús también, capaz que ahí encuentre mi novio, mi esposo. Son todos medios braspitos, ¿no? Pero eso es superficial. Su eternidad es intransable. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con, o sea, el verbo Jesús estaba con Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Y qué dice? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sigue, guachito, sigue. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, todo lo que tú ves fue hecho por el Padre, por Jesús y el Espíritu Santo. Ellos son los creadores de todo. Ellos, tres. Que ha sido hecho, fue hecho. Verso 14, anda el 14. Y aquel verbo que estamos hablando, que estaba con Dios, fue hecho carne. Se hizo carne. ¿Nació dónde? En Belén. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, ese verbo, ese Dios se hizo hombre. Ese verbo, ese Dios estaba con Dios Padre. Y estaba con Dios Espíritu Santo. Y ese Dios, Hijo, que era el verbo, que también significa la palabra. Por eso Jesús es la palabra. Cuando tú estudias la Biblia, estudias a Jesús. Porque Jesús es la palabra. Y la palabra se hizo carne. O sea, Jesús no vino a existir hace 2000 años atrás. Jesús ya existía. Jesús siempre existió. Ellos no han sido creados, no son seres como tú y como yo. Ellos están a un nivel que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Es tanto que cuando dice Génesis 1:1, Génesis 1:1 es poderoso. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios es la palabra hebrea Elohim. Y Elohim significa dioses. En el principio creó los dioses. ¿Cuáles dioses? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y tiene que ver con lo que vimos en San Juan 1:1. Y 1:2 y 3. Todo fue creado por el Padre, por el Verbo. El Espíritu Santo está aquí. Entra aquí cuando empezamos a leer todo el Génesis. En el principio, o sea, hay un principio. Hay un inicio. ¡Ey! Pero ellos no tienen inicio. Hay un inicio del universo. Pero ellos no tienen inicio. Porque siempre han existido. O sea que cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí recién Dios creó la materia, el espacio y el tiempo. O sea, Dios es atemporal, inmaterial e infinito. Porque Él está sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia, porque Él es espíritu. Solo tú puedes ser creador de algo cuando eres superior a tu creación. Por eso que Dios no es material, no es espacial y no tiene un tiempo. Por eso Él puede decir el futuro
y saber el futuro porque Él es atemporal. Él sabe todo porque Él se mueve atemporalmente. Tú eres temporal. Yo tengo un tiempo. La Tierra tiene un tiempo. Dice los estudios geológicos que la Tierra tiene 17.000 años de vida. 17.000 años. 17.000 millones. Escuche, 17.000 millones de años tiene la Tierra. O sea que ese fue el principio. Pero ellos siempre han existido. Siempre han existido. Porque Dios es omnisciente, es atemporal. Porque la omnisciencia se trata del tiempo. Claro, porque Dios es atemporal. Dios es omnipresente. Él es infinito. Él no necesita un espacio. Él puede estar en cualquier lugar. O sea, el Dios que la ciencia misma nos enseña, porque sabe usted que la ciencia ha descubierto en este último siglo, en el siglo XX, recién descubrió la ciencia que el universo había sido creado. Todos los anteriores decían que el universo tenía una preexistencia, ya existía. Pero la propia ciencia, a través de Albert Einstein, a través de todos los científicos, descubrieron que el universo así había sido creado. No tenía una preexistencia. Vino a existir, o sea, hubo un principio. Y el único libro que hablaba eso, por 1500 años, la Biblia fue escrita en un espacio de 1500 años. La Biblia era el único libro que decía que había un principio. Pero la ciencia, gloria a Dios por la ciencia, y dice el profeta Daniel que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Y la ciencia iba a aumentar para confirmar a los seres humanos que Dios es real. Mire lo que dice el profeta Daniel en los últimos tiempos. El libro de Daniel. Capítulo 12, verso 4. Daniel, el libro de Daniel también es conocido cuando tú estudias Rema. Aquí tenemos la escuela bíblica más grande del mundo que te entrena y te instruye a ser una persona que tiene conocimiento de la palabra y no ser engañado. Y ayudar a los que están siendo engañados. Y ahí aprendemos en la materia escatología, que es estudio de los últimos tiempos. Estudiamos el libro de Daniel, que es del Antiguo Testamento, que es conocido también como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Daniel dice esto, en el capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Querido, el aumento de la ciencia, el aumento del estudio de la matemática, que es parte de la ciencia, todos han ido al colegio, todos han estudiado matemática, física, biología, todo eso es ciencia. Y el aumento de la ciencia te va mostrando que Dios es el Dios de la Biblia. El propio Dios muestra que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hacer. El que era homosexual ya no sea homosexual. El que tiene relaciones, llega con relaciones prematrimoniales, tiene una pareja, deje de hacer eso. El propio Dios es un Dios moral. Y cuando hablamos de un Dios que tiene moral, hablamos que Dios es aquel que nos muestra a nosotros lo que es bueno y lo que es malo. La mayoría de los que quieren vivir sin una moral correcta
que quieren vivir haciendo lo que se les da la gana se declaran ateos. Los pedófilos se declaran ateos. Porque los pedófilos necesitan tener sexo con un niño, entonces ellos necesitan no tener moral. Porque la moral le dice que tú no puedes tener sexo con un niño. Entonces ellos se declaran ateos. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir viviendo bajo las tinieblas. La mayoría de los ateos, los que quieren vivir en tinieblas, tienen alguna cosa oscura. Como les digo, los pedófilos. Entonces, la Biblia dice que ellos no se acercan a la luz porque quieren seguir andando en oscuridad. Típico esas personas, hemos escuchado cosas que han ocurrido aberrantes en Venezuela con el helicoide y los lugares de tortura que habían allá. Escuchaba ayer que habían algunos que le metían tubos en la boca, por el ano, por el pene, y se los metían para torturarlos, para que les saliera sangre y tuvieran dolores. O sea, esa gente no tiene moral. Yo no puedo llegar a hacer eso por un pensamiento contrario al pensamiento que tiene un gobierno. Y si yo no creo igual, entonces me van a hacer eso. Me van a torturar. Esa gente se declara atea o agnóstica, no sé si Dios existe. Claro, porque si ellos dijeran que creer en Dios, Dios es el Dios moral. Dios es el que nos muestra que Dios lo que es bueno y lo que es malo. Aleluya. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo acerca de estos puntos de la moral, que es parte de la apologética, de estudiar apología. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, la ignorancia que en ellos hay. Entre más ignorante tú eres, más tonto eres y más ateo eres, y menos creen en Dios. Porque los ignorantes son los que más andan perdidos porque no creen en Dios. Y viven la vida a su manera. Y así nosotros éramos antes. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, había una pasada manera de vivir que era equivocada. Pero venimos al Señor y comenzamos a entender que eso que hacíamos estaba mal. Y empezamos a cambiar. Y vamos a ver que las estadísticas de la ciencia, del estudio psicológico, muestra que todas esas cosas que Dios te dice que no hagas, que te hace mal, la gente que lo sigue haciendo tiene daño psicológico, tiene daño de tener una buena relación con otra persona, es deprimido, tiene instinto suicida, cuando viola lo que es moralmente correcto. ¿Está aquí conmigo, no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, sácate esa mala manera, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que hacemos también los jueves, que hacemos metanoia, renovamos la mente. Cambiamos la manera de pensar. Y vestidos, tú te vistes del nuevo hombre moral. Un hombre que hace lo que Dios le agrada. Creado según Dios en la justicia,
santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, querido, deséchala de tu boca. Tú no tienes que mentir para agradar a nadie. Habla la verdad, desecha la mentira. Hay muchos cristianos mentirosos. Deje de mentir. Hable la verdad, no se intimide cuando alguien le dice algo y mienta. Hable la verdad. La mentira te va a traer malos resultados. ¿Está aquí conmigo? ¿Querían que el pastor llegara? Llegué, pues, hermano. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Habla la verdad, querido. La verdad no duele, la verdad liberta. Reconoce, habla siempre la verdad. No seas un mentiroso. Deja de mentir. Deja la manera pasada de andar mintiendo. Habla siempre la verdad. Y cuando tú mismo estés hablando una mentira, dices, no, eso es mentira, esto es la verdad. Corrígete. Corrígete incluso públicamente. Cuando una persona es mentirosa, nadie le cree. Tú pierdes credibilidad, pierdes confianza. Sé verdadero en el trabajo, con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, con los no creyentes, con los ateos. Sé verdadero. Habla siempre la verdad. Eso enseña a Dios. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. Te pueden molestar, pero no airar, para que el diablo no se meta. Para eso está el perdón. Para eso está reconocer el error. Para que el diablo no se meta. El que hurtaba, el que robaba, no robe más. El que robaba, no robe más. El que robaba, no robe más. No saque de lo que no es suyo. No robe más. Si usted tenía malas mañas de robar, es que de partió del chiquitito, sacaba un lápiz. Ay, me llevé un lápiz, mamá, traje un lápiz nuevo. Y la mamá, ¿qué le decía del lápiz nuevo? Ay, qué lindo tu lápiz. En vez de decirlo, devuélvelo, hijo, esto no es tuyo. Ay, después llegó con 2.000 pesos. Ay, llegaste con plata. Qué bueno, hijo. En vez de decirle, devuélvalo. Y así comenzamos a criar delincuentes que después no les cuesta robar un auto, no les cuesta matar a alguien, no les cuesta hurtar, sacar dinero, no les cuesta. Eso no debe suceder. Y si usted lo hacía, no lo haga más. Y si usted es tentado, porque todos somos tentados, el diablo a todos nos tienta, no caiga. Manténgase firme. Si usted ve un dinero ahí, no es suyo, déjelo ahí. Oye, ¿sabe que se me perdieron 10.000 pesos y está por ahí el hermano escuchó 10.000 pesos, se encontró un billete? Ay, que Dios me bendijo con 10.000 pesos y el otro hermano diciendo que se le perdió 10.000 pesos. Ay, que Dios me ama, 10.000 pesos me estaba justo faltando. Y el otro hermano, oye, 10.000 pesos, ¿dónde está? Y usted ya lo agarró y se lo guardó ahí. Ay, Dios me bendijo. No, hermano. ¿Qué dice? Sino que trabaje. Si quiere plata, trabaje. Trabaje. Haciendo con su mano lo que es bueno. Y no trabaje en lo malo, por hermano. Trabaje haciendo lo bueno, no lo malo, dice. Esto es la moral de Dios. Él nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente que tú decides. Yo hago lo que se me da la gana. Ey, pero el cristianismo se trata de responsabilidad.
somos responsables de las decisiones que tomamos. Si sabemos que Dios dice que no lo hago y yo lo hago, soy responsable y no venga después a decir, ay Dios, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Porque así de cara dura son algunos cristianos. Dicen, no, yo lo hago igual. Lo hacen, les va mal, lo pasan pésimo y después dicen, ay, Dios me está probando. ¿Qué? ¿What? ¿Ah? Querido, todas las decisiones que tomamos en el cristianismo, tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo. Y no después echarle la culpa a Dios. Por eso que hay tanta gente que dice, ay, ¿dónde está Dios? Con tanto pobre, con tanta gente matándose, con tanta gente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me preguntan mejor dónde están las acciones de ellos? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? Si hay tanto oro, hay tanta plata. Venezuela estaba muriéndose de hambre y siendo los que tienen más petróleo que la propia Arabia Saudita, que viven en los lujos más grandes. ¿Y qué hacían los chavistas, todos esos grupos de parásitos que le robaban al propio pueblo que dicen defender? Y Venezuela, ¡adiós! ¿Tiene a Venezuela pobre? No, los chavistas, los maduristas lo tienen pobre. Gloria a Dios que se le acabó el tiempo de robar. Gloria a Dios por Trump. Gloria a Dios porque Dios lo ha usado para salvar a Venezuela de ser el país más pobre, siendo los más ricos. ¿Y por qué hay pobreza? Entonces, Dios no. Políticos que el mismo Venezuela escogió. Malas decisiones. Por eso que usted antes de votar, estudie lo que es comunismo, socialismo, va a ver que va en contra de la moral. Y usted va a decir, no, yo no voy a votar por eso. Todos los países que están en el socialismo y comunismo, todos están pobres. Cuba vive una pobreza terrible. Y la gente cara dura dice, ¿y dónde está Dios? No, son nuestras decisiones. Debemos ser responsables con lo que hacemos. Debemos ser responsables cuando el papá nos da un celular. Debemos ser responsables cuando el papá nos da la oportunidad de entrar a internet y no meterme en pornografía. Debemos ser responsables. Debemos criar a nuestros hijos siendo responsables. Yo te paso esto, pero si tú haces esto, te voy a quitar eso. Debemos criar. Fíjese lo que dice Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a la NTV, la tengo en la nueva traducción viviente. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. La NTV. Dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? O sea, la gente que vive en el mal, querido, va a irse al infierno. O sea, hay consecuencias. ¿Dios quiere que vayan allá? No. ¿Jesús vino a salvar o no? Pero dice que no van a heredar el reino, los malos. Yo quiero ser malo. Bien, puedes ser malo. ¿Sabes que la única religión más tolerante de este universo es la cristiana? Les moví la cabeza. En todos los países del occidente donde está el cristianismo como religión principal, los homosexuales pueden hacer marcha, las lesbianas pueden hacer sus marchas,
pueden tener redes sociales. Eso se llama tolerancia. Pero en Rusia no te van a permitir una marcha LGTB. No. En los países musulmanes no te van a permitir homosexuales marchando en la calle. No. Y dicen que los cristianos no somos tolerantes. Somos los más tolerantes. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es tuya de ser gay, ser cristiano, ser homicida, ser homosexual, ser lesbiana, ser creyente. Es tu decisión. Pero sepa algo, que por nuestras decisiones vamos a ser juzgados y vamos a recibir recompensa. Pero aquí hay libertad. El mundo occidental es libre. Es libre. Eso solo lo tiene el Dios cristiano, que te dio la posibilidad de escoger. Pero Dios te dice, tu elección te va a llevar a la vida o a la muerte. Pero es tu decisión y te respeto. Te respeto. Pero dice que los que hacen lo malo, ¿qué dice? Cuando la gente esté en el infierno quemándose, ¿Dios le dijo o no le dijo? ¿Va a ser Dios injusto? No, porque Él ya dijo, Él ya avisó. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, y aquí hablo pecado sexual, todas relaciones prematrimoniales, porque el sexo fue hecho para el matrimonio, no antes. Mucha gente llega a la iglesia en pareja sin casarse y Dios le da tiempo para que se casen, pero tiene que casarse. Hasta rema. Rema, tú puedes partir rema viviendo con tu pareja sin haberte casado, pero después del primer año, si tú no regularizas tu situación, o sea, si tú te casas o decides mejor vivir solo, ahí vas a volver a estudiar rema. Y si no, no puedes estudiar más rema, porque se te avisó. ¿Está conmigo? O rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos o prostitutas. Queridos, prostitutos y prostitutas no solamente son los que le pagan por sexo, son los promiscuos, los que tienen un hombre, una mujer, otra mujer y otra mujer. Y los que practican la homosexualidad. O sea, está diciendo Dios, la homosexualidad te va a llevar al infierno. Por eso que biológicamente, ahora defendemos este pensamiento ahora biológicamente con la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Que tú tienes más de 50 millones de células y cada célula tiene un padrón XX para la mujer y XY para el hombre. O sea, 50 mil millones de células en tu cuerpo tienen el gen XX o X. Ah, entonces yo ahora me creo mujer. Me voy a poner pecho, me voy a cortar la pirula y me voy a hacer un hoyo y me voy a hacer una vagina. Y voy a hacer ahora, me voy a alargar y voy a tomar ahora las hormonas de la mujer para sacar pecho, sacar glúteo, pierna y todo. Y voy a ser una mujer. Entonces ahora ya no me llamen Juan, llámenme Juanita. Y voy al registro civil y ahora me llamo Juanita Pérez. Entonces ahora yo ya no soy un hombre, soy Juanita Pérez, soy una mujer. Porque hice un cambio de sexo. Nos vamos a poner en un extremo. Se muere Juanita quemada en un incendio. Y necesitan reconocer qué es Juanita. ¿Quién es la persona que murió ahí? Y le sacan una muestra de ADN.
Y cuando le vea los cromosomas a Juanita van a decir, ah, no saben quién es, alguien, un forense lo está haciendo. Va a decir, esa persona que murió, que no sabemos qué es su nombre. Porque sus cromosomas son XY. O sea, aún tú quemándote, desfigurado, sin saber quién eres, cuando te hagan la prueba va a salir que eres hombre. Entonces, no existe el cambio de sexo. No existe el cambio de sexo. Porque no existe el cambio de cromosomas. ¡Oh, aleluya! Ahora, los médicos hacen toda esa pega porque cobran. Y es un negocio para los médicos corruptos. Esa gente son los más deprimidos, suicidas, porque van en contra de su verdadera naturaleza. Diga, oye, usted estudió biología en el colegio, ¿no? Estamos hablando con gente que salió de cuarto medio. Y algunos están en octavo, primero ya le pasaron los cromosomas, ¿o no? No existe el cromosoma gay. No existe el cromosoma XXZ o XXG, XX gay, XXL, XX lesbiana. No existe cambio de sexo. O eres hombre o eres mujer. Miren la promiscuidad de tener sexo jóvenes. A los jóvenes Mire lo que yo hice unos estudios aquí. Porque aquí en la iglesia usted viene a aprender, hermano. A salir de los errores. Fíjese que todos estos jóvenes que tienen sexo antes del matrimonio, viven en sexo anormal, no normal, tienen problemas en los rendimientos académicos, dice el estudio de la ciencia. Las investigaciones en adolescentes muestran que el inicio temprano de la vida sexual, muchas veces asociado a múltiples parejas, se relaciona con mayor ausentismo escolar, sentimientos de culpa, baja autoestima, lo que a su vez afecta el desempeño académico. Les va mal en los colegios, tienen bajas notas. Un estudio en Ciencia Latino encontró que el 67% de los encuestados había iniciado vida sexual mucho antes de los 12 años. Y esto coincidió con un descenso en sus notas y mayor deserción escolar. Otro estudio de México, del medio bienestar, dice que del bienestar psicológico de los jóvenes, los estudios, dice que entre los 18 y 45 años se reportó que aquellos con deseos recurrentes de infidelidad sexual, un indicador de promiscuidad, mostraron niveles bajos de bienestar psicológico, o sea, deprimidos, inconstantes, miedosos, problemas familiares. Pero ya la Biblia lo decía, que no lo hagaras, no lo hicieras. No lo hagaras, no lo hicieras. Es un verbo conjugado chimbo. Ya lo dice. ¿Qué dice? Se entregan a pecado sexual, cometen adulterio, prostitución, practican homosexualidad. Ya lo dice la Biblia. En nuestra iglesia han llegado homosexuales, pero le enseñamos la Biblia así como acá y tienen dos opciones, ¿creen o no creen? Si creen, van a dejar esa homosexualidad, van a dejar el lesbianismo, no van a querer ponerse los hombres pecho, ni las mujeres ponerse pene. No, porque van a entender que no tienen otros cromosomas, que son hombres. Yo siempre digo, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Dios creó macho y hembra, pene y vagina, para tener sexo y tener hijos.
en el matrimonio. Un cabro chico teniendo sexo, imaginen después que han embarazado, no tienen para trabajar, tienen que deserción escolar, no pueden trabajar. El cabro que tuvo sexo después tiene otras niñas, ella queda ahí toda deformada mentalmente. ¿Está aquí conmigo? Y los papás tienen que corregir a los hijos y decirle la verdad. Y ya la decisión va a ser de ellos, entonces van a tener que atenerse a las consecuencias. Entonces es mejor seguir el bien y no el mal. Siga lo correcto y no lo incorrecto. Querido, nosotros tenemos tanta seguridad de nuestra fe que las propias matemáticas, las mismas probabilidades, la misma ley de Borel de las matemáticas, de las probabilidades, nos dan tanta seguridad. Fíjese que la probabilidad de que algo sea verdadero, hay una fórmula matemática. Hay una fórmula matemática que dice 1 elevado a 10 elevado a 50. Todo lo que supere eso, la probabilidad que sea 100% verdad, es 100% verdad. En ese mismo sentido, es tan clara nuestra fe que sabemos que la Biblia, que fue escrita en un espacio de 1500 años, fue escrito por 40 hombres diferentes. Tiene 64.000 concordancias. 64.000 concordancias. ¿Sabe que todo lo que hablaba el Antiguo Testamento al respecto del Mesías, más de 300 profecías cumplió Jesús? Más de 300 cosas que fueron habladas 1000 años, 2000 años antes de que Jesús viniera, Jesús las cumplió, más de 300. Y ahí me voy a ir bien bajito. Ponga atención, aquí estamos en matemática, logística, la lógica, la fórmula. Vamos a decir que Jesús cumplió solo 8. Solo 8 profecías. O sea, cumplió que murió en la cruz, que nació en Belén, que nació en una virgen, que le colocaron la corona de espinas, que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cumplió lo que dijo que iba a nacer de una mujer, cumplió que iba a ser azotado y cumplió que iba a resucitar. Solo 8. Ya. 8 nomás que se habló en el Antiguo Testamento, pero sabemos que cumplió ¿cuántas? ¿Cuántas cumplió? Ya, porque usted vino a aprender, pues, hermano. Aquí yo quiero creyentes inteligentes. Ya, 8. ¿Pero cuántas cumplió? Ya. Pensando que solo cumplió 8. Vamos a la fórmula de Borel. O sea, cumplió 8, significa que cumplió 8 elevado a 10, elevado a 17. 17. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica significa que es como que tuviéramos monedas de plata en toda la superficie de Chile, en todo Chile, en los más de 700.000 kilómetros cuadrados de Chile. En más de 700.000 kilómetros cuadrados de Chile tenemos medio metro de monedas de plata. Y vamos a pintar una moneda de rojo. Entonces, cuando hablamos que Jesús cumplió 8 profecías nomás, es
Como que yo entonces me tapara los ojos, metiera la mano en ese montón de monedas de plata y en la primera yo sacara una moneda roja, que es la única que hay. O sea, esa es la probabilidad de solo 8 que se hayan cumplido. Y si yo le coloco entonces 300, entonces que todo el mundo estuviera con monedas de plata, todo el mundo estuviera con monedas de plata, medio metro. Y yo pinto una moneda de rojo y la lanzo. Y resulta que me dicen que saque esa moneda roja. Y yo en la primera chance la saco. Yo sé que usted con su mente está... Pero eso está diciendo, hermano, que la probabilidad de manera matemática, a través de la ciencia, que Jesús haya existido y que haya resucitado y que haya sido el Mesías, es tan probable, que no hay cómo decir que no fue, que Él no existe, que Él no existió. Es tan probable que existe un Dios inteligente que el universo está tan perfectamente armónico como una gran orquesta. Una gran orquesta, hemos visto grandes orquestas en el mundo que suenan perfecto, cada uno toca el violín correcto, el no sé cuánto, el no sé cuánto, y todo, y el tipo está, y todo, perfecto, perfecciona el milímetro. Querido, hay tanta perfección en el universo que la velocidad de la luz, que es 300 metros por segundo, 300.000 metros por segundo la velocidad de la luz. Que la gravedad que sea 9,8 metros segundo cuadrado. Que la velocidad de traslación y rotación de la Tierra sea la que es. Que la distancia que tenemos de aquí al Sol es la que es. Que las estrellas estén separadas y todas no se estén chocando. ¿Sabes que hay 122 factores que están milimétricamente, que si la velocidad de la luz fuera 400.000 metros al segundo, no existiría la Tierra, no existiría nada? O sea, todo está tan perfectamente colocado que hay 122 factores, como le hablé, pero son 122 perfectos que están en el universo, como todos esos factores que ya le hablé, pero agréguenle el otro más. Está todo tan perfectamente que la ciencia se rinde y dice, no hay probabilidad. ¿Sabe cuál es la probabilidad de que eso ocurra? 1 elevado a 10 elevado a 132. O sea, no hay forma de decir que este universo vino de un accidente, vino de una casualidad. La ciencia te dice de cara, te lo dice de golpe, alguien creó esto. Y el que creó esto es demasiado inteligente. Te dice, la ciencia te golpea y te dice, Dios existe. Te golpea. Los ateos son los más ignorantes, porque la propia ciencia te golpea en la cara y te dice, Dios existe. Y la propia ciencia te golpea en la cara y te dice, y es Jesús. Y es el Padre. Y es el Espíritu Santo.
hemos tocado algunos temas de apología. La moral, la matemática, la cosmología. Y como dice Daniel, la ciencia aumentará. Y entre más aumenta la ciencia, más la ciencia se arrodilla y reconoce, hay un creador, hay un creador, hay un creador. Y nosotros los cristianos ahí sacamos pecho y decimos, sí, pues mi papá. Y los cristianos sacamos pecho y decimos, sí, mi hermano mayor. Y sacamos pecho y decimos, sí, el Espíritu Santo que vive todos los días dentro de mí. Y sacamos pecho. O sea, cuando yo voy a la televisión y estoy en el panel, yo saco pecho con mi fe. A mí la gente que pueda tener doctorado y todo eso y cualquier persona que sea un alto político, yo lo hago dudar. Usted hace dudar al que lo quiere hacer dudar. Yo ya le di alguna. Por eso yo les digo, vengan con un cuaderno, anoten. Sea un estudiante. Si no lo hizo después cuando Teresita suba esta predicación de este estudio de apología, estudio de la apologética, métase en el canal de YouTube y anote. Porque usted tiene que defender su fe. ¿Cuántas veces hablaban que los cristianos éramos ignorantes? Pero resulta que esta iglesia dejó la ignorancia. Aquí está la escuela bíblica más grande del mundo. Y tienen a un pastor que enseña apologética, que enseña escatología. Porque no todos tienen pastores como el que usted tiene. Porque yo estudio, pues, hermano. Yo me preparo. Para que usted sea inteligente. Para que se empodere. Usted tiene que... Yo soy cristiano. Ah, tú no sabes nada. Y usted le empieza a hablar de cosmología, de Albert Einstein, de la física, de las probabilidades. Y usted dice, wow, y nunca había visto un creyente tan seco. Tan capo. A mí en la televisión me dice, no, aquí tenemos ya, y usted ya es panelista definitivo, ¿cierto, pastor? Ya no me quieren dejar, ¿por qué? Porque le enseño a dejar de ser tontos. Le enseño a creer en Dios y no ni hablo ni de la Biblia, de la pura ciencia. Y de repente les tiro el versículo de la Biblia. Querido, uno con la pura ciencia, con la pura matemática, con la pura física, con la química, con la biología. No me quiero alargar más, voy a seguir la próxima semana con este tema, ¿ya? Porque tenemos que despedir a los hermanos que van a Bolivia y si no después se van a quedar sin almuerzo. Y el bus los viene a esperar aquí un ratito más, así que el minibús. ¿Aprendió algo, no? Bueno, querían que llegara el pastor, ya saben. No me inviten a la fiesta si saben cómo soy. ¿Ah? No me inviten a predicar si saben cómo soy. Aleluya. Diga, Dios es bueno. Diga, Dios es grande. Jesús es grande. Diga, Jesús es Dios.